Hola amigos, qué bueno poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir estos momentos en los que vamos a estudiar juntos la escuela sabática. La lección de esta semana está titulada Desarrollar una actitud ganadora y es la lección número 9 y está destinada para el 29 de agosto del 2020. Bueno, pues aquí estamos, felices y contentos de poder estar juntos y poder estar compartiendo este estudio. ¿Qué les parece si, como siempre hacemos antes de empezar, oramos juntos y le pedimos a Jesús que nos acompañe? Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta lección. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra. Te pedimos sabiduría e iluminación ahora que lo hacemos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, pues insisto una vez más, para mí es una alegría poder compartir con ustedes este ratito de la lección. Y saben, hay muchas cosas que hoy quiero compartir con ustedes y en esta lección vienen algunos aspectos bien interesantes que creo que nos van a ayudar a poder desarrollar, no solamente como dice la lección, una actitud ganadora, sino sobre todo a poder anunciar el Evangelio de la forma más parecida a como lo hacía Jesús. Ya sé que esto parece difícil, ya sé que esto unos dirán, bueno, ¿y estabas tú allí? No, yo no estaba allí. Pero con lo que estamos leyendo creo que pueden ser algunas ideas interesantes las que podemos sacar de los textos y de las situaciones que vamos a ver para poder aprender precisamente de cómo lo hacía el Maestro. ¿Ok? Así que si les parece vamos a empezar leyendo el texto que aparece en el inicio de nuestra lección y que nos sirve de verso de memoria para toda esta temática. Se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, este es el texto que nos está señalando el apóstol Pedro, y yo creo que todos nosotros en algún momento, es nuestro privilegio como cristianos, ¿no? Nos hemos acercado a alguien o alguien se ha acercado a nosotros a preguntarnos esto o aquello sobre la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice que estemos preparados para ello. Y ese estar preparados, por supuesto, tiene que ver con tu meditación, con tu oración, con tu lectura de la palabra de Dios y con el testimonio que vas a expresar a partir de ese encuentro con Jesús, ¿no? Conociéndole la palabra. Mira, hay algunos encuentros que, como te digo, nos aparecen en la lección y son muy sugerentes para hablar de este mensaje que nos está dando aquí el apóstol Pedro. Empezando por la idea, creo yo, del hecho de que anunciar la palabra no consiste en discutir con nadie. No consiste en terminar un encuentro diciendo yo tenía la razón. De eso yo creo que no va el Evangelio. El Evangelio va de testimonio personal y de lo que Jesús ha hecho por ti. De eso es de lo que va el Evangelio. Mira, hay un momento en el que Jesús, nos lo cuenta el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, se encontró con esa mujer que le hemos llamado todos la samaritana. Interesante, una conversación tan larga de Jesús, con más de 42 versículos en este capítulo, y después de 2000 años no sabemos el nombre de esa mujer. Pero encontramos que fue un testimonio precioso, un encuentro entre Jesús y ella, ¿no? Por una razón, ¿no? Más que nada porque Jesús, cuando se encontraba con alguien, veía en ese alguien la imagen de Dios. Recuerda que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y que el pecado ha hecho que la imagen y semejanza de Dios se desfigure en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, ¿no? Pero Jesús, sin embargo, cuando se encontraba con alguien, él veía la imagen de Dios. Y quiero decirte que ir a Samaria, el texto nos cuenta que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ningún judío pasaba por Samaria. Cuando tenían que subir desde Judea, en el sur, tenían que subir a la Galilea, que estaba en el norte, Samaria le quedaba en medio, pero bordeaban la Samaria
para no pasar por ella, ¿no? El territorio de Samaria para no pasar por ella. Y sin embargo Jesús le era necesario pasar por allí. ¿Por qué? Pues porque probablemente se iba a encontrar con esta mujer, ¿no? Entonces él llega allí, llega a ese pozo, y en ese pozo se encuentra a la hora en la que nadie viene al pozo, en la que los discípulos se han ido a comer o a buscar algo de comer, y Jesús se queda en el pozo y aparece aquella mujer que viene a por agua. Y tiene esa conversación con Jesús sobre el agua de vida, sobre Jesús que le habla de que Él le puede dar el agua, un agua de la que va a inundar todo su corazón, ¿no? Al final, aquella mujer en el versículo 29 empieza, bueno, o incluso desde antes, desde los versos anteriores, en esa conversación con Jesús, ella quisiera dirigir la conversación, pero Jesús va al punto principal. Es más, aquella mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, vienes a mí, que soy samaritana, si no nos llevamos entre nosotros y me pides agua? Y luego, otro aspecto de la conversación. Vosotros los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí en Jericim, en este monte. ¿Quién de los dos tiene razón? Y sabes, Jesús descubrió algo. Jesús en su conversación le preocupaba algo. Jesús lo que le preocupaba no era si Jericim o Jerusalén. Dios es espíritu y quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Esto es lo que Jesús le va a decir. Pero lo importante es que lo que Jesús está buscando en su corazón es la verdadera y auténtica necesidad que ella tiene. Ella tenía necesidad de aceptación, ella tenía necesidad de perdón, ella tenía necesidad de simpatía. Y eso es lo que Jesús, en su encuentro con ella, muestra. Encuentra. Y yo creo que este es el maravilloso ejemplo que nos viene a nosotros hoy. Que podamos entender que el Evangelio se recibe, como te decía antes, no por el hecho de tener razón, sino por el hecho de lo que realmente en el corazón de la persona necesita y de lo que yo a través del Espíritu Santo puedo llevar. O quizá esto habría que decirlo al revés, el Espíritu a través de mí puede llevar. ¿Ok? Entonces, fíjate, en ningún momento Jesús hiere, en ningún momento Jesús desprecia, sino todo lo contrario. Jesús sabía que tenía que pasar por allí porque entendía la necesidad de esa mujer. Y esa mujer luego va a llegar y le va a predicar a todos los samaritanos. Los discípulos están asombrados viendo aquello. Pero, ¿sabes? La realidad es que donde nadie veía ninguna persona que podía entregarse al Evangelio, Jesús vio un campo fértil. Y aquella mujer fue y anunció a todos los samaritanos. Y los samaritanos fueron todos a ver a Jesús. Y no solamente eso, sino que además le rogaron que se quedara con ellos. Y dice el texto bíblico que Jesús se quedó 2 días. ¿Cuánta simpatía estaba ofreciendo Jesús ahí? Me imagino que los discípulos no daban crédito a lo que estaban viendo, pero Jesús estaba predicándole a los samaritanos, aquellos que los judíos no querían. Mira, nadie, absolutamente nadie, para Jesús puede caer tan bajo que la gracia de Jesús no pueda completar su vida. Otro ejemplo maravilloso respecto a esto lo vemos en la mujer que fue a ungir a Jesús. Y fue a ungirlo pocos días antes de su muerte. Y derramó sobre él un perfume de nardo costosísimo, valiosísimo. Dice que valía más de 300 denarios. Estamos hablando de 300 días de trabajo. Y aquella mujer lo derramó sobre Jesús en agradecimiento a toda la gracia que Jesús había derramado sobre ella. Tantas veces había sido perdonada, de tanto había sido perdonada, y Jesús había hecho de aquella mujer totalmente apartada, la había colocado en su sitio, le había dado dignidad, le había dado lugar en su vida, ¿no? Igual que a esta nos encontramos otro ejemplo que es el de, y me gusta porque estamos hablando de mujeres todo el rato, ¿no? Nos vemos el ejemplo de la mujer cananea. Aquella mujer cananea que Jesús, otra situación inentendible para un judío, ¿no? Que se fuera a los territorios de la Filistea antigua, ¿no? A Tiro y a Sidón. Y allí una mujer cananea le pide por favor que cure a su hijo. Y Jesús como que le está dando largas, ¿no? Y al final son los discípulos los que le dicen, por favor, atiéndela.
¿Saben por qué? Porque probablemente los discípulos eran los que más reparos tenía a que Jesús la atendiera. Y tuvieron que ver la fe, tuvieron que ver la necesidad de aquella mujer para entender que la buena nueva tenía que llegar a todos. Y cuando así es, Jesús anuncia: mujer, cuán grande es tu fe. Y lo que estás pidiendo se te va a cumplir. Me encantan estos 3 pasajes porque Jesús creía que cualquier persona, por situaciones muy feas que hubiera tenido en su vida, cualquier persona era candidata al reino de los cielos. Cualquier persona podía estar delante del reino de los cielos. No importara su procedencia, no importara su raza, no importara su credo, no importara si era hombre o era mujer, ¿de acuerdo? Jesús entendía que la gracia redentora y salvadora podía caer sobre toda persona. Y lo maravilloso es el respeto y con la dignidad que Jesús trata a aquellos con los que se encuentran, ¿no? Mira, esto creo que nos tiene que ayudar a nosotros como cristianos, como creyentes, a poder entender que Dios tiene un mensaje para este mundo y nosotros somos sus embajadores. Pero como embajadores no podemos actuar como nosotros entendamos o como a nosotros nos parece bien. Tenemos que actuar como nuestro Rey. Nosotros, si somos embajadores, somos eso, somos una copia, o tratamos de ser una copia de nuestro Rey. Y como actuaba nuestro Rey, así tenemos que tratar nosotros a los demás. Somos anunciadores de una fe maravillosa. Mira, todo el tiempo Jesús elevaba a las personas, las elevaba de tal manera que ellas podían entender que Jesús los estaba tratando de otra manera diferente. Él elevaba a las personas para que se convirtieran en aquello en lo que Él creía que podían ser. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece hermoso que tú en tu trato personal con aquellas personas a las que le testificas, a aquellas personas a las que les llevas la buena nueva, las trates de esa manera, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser? Así es nuestro Dios con nosotros. Él no ve lo que somos, Él ve lo que podemos llegar a ser. Él llama a las cosas por el nombre que Él entiende que deben ser, ¿no? Igual ese ejemplo lo toma el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando se pone a hablar a las iglesias, las habla en ese tono. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo les está hablando a los de Tesalónica en estos términos. Verso 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Te das cuenta? Qué manera tan bonita de poder tratar a los hermanos. Pablo no habla de los, ¿cómo decir? No habla de los pecados de los hermanos. Y no quiero decir que no haya que tratar las cosas como deben ser, pero si quieres llevar a alguien a que se pueda sentir bien, a que pueda tener una actitud diferente, evidentemente no tienes que recordarle sus trapos sucios, sino tienes que ser positivo y mirar hacia donde esa persona apunta, ¿no? Que es hacia la salvación, hacia ser un hijo de Dios. Por eso Él les habla de vuestra paciencia y esta actitud vuestra, le dice a los de Tesalónica, ¿no? Frente a las tribulaciones y a las persecuciones, es tan honorable que yo la cuento en el resto de las iglesias. Jesús también utilizaba esas palabras. Con la mujer cananea dice: ¡cuánta fe!, ¿no? Y ya lo vimos en ejemplos anteriores, en las semanas pasadas, como a unos y a otros Jesús tenía la palabra dulce para ellos. Amigos,
Esta es nuestra manera de poder encontrar, de poder anunciar el Evangelio. Hay muchas verdades que muchos de nosotros quisiéramos decir en los momentos en los que es preciso decirlas, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué haríamos? ¿Estamos ganando una batalla o estamos llevando el testimonio de Jesús? Yo creo que hay una pregunta que debemos hacernos todos y a la que nos lleva la lección, ¿no? ¿Por qué eres cristiano? ¿Y cómo respondes a este argumento? ¿Y cómo respondes a esto? ¿Lo respondes con un sinfín de argumentos? ¿O lo respondes con una vivencia? ¿O lo respondes con lo que Jesús ha hecho por ti? Muchos, me lo he encontrado a lo largo de los años en mi experiencia pastoral, muchos dicen, pastor, es que yo no estoy preparado. Es que yo no me sé la Biblia o yo no me sé los textos que necesito para argumentar. Mira, para testificar necesitas saber lo que Jesús ha hecho en ti y por ti. Esa es tu testificación. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Quiero decir, lo que tú dejes que el Espíritu Santo impresione tu vida. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos son tiempos que marcan ya el final de la historia. Creo que esto que estamos viviendo en diferentes países, en diferentes lugares, de alguna manera está orquestado por una mano maligna. Pero Dios está con su pueblo y debemos descubrir también la mano de Dios que está para darnos otro camino diferente o otro camino nuevo a la labor que como cristianos de los últimos tiempos tenemos que hacer, que es anunciar el Evangelio. Y a lo mejor con los medios que teníamos antes, pues no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer a través de este medio o de otros parecidos. Y Dios muchas veces, o el Espíritu Santo, muchas veces lo que hace es empujarnos hacia el camino que Él está buscando. Pero sabes, yo creo que el testimonio personal es necesario en cada uno de nosotros. El testimonio personal de lo que estamos viviendo, el hecho de poder compartir la fe, el hecho de poder compartir mi vivencia con Dios es imprescindible, y de eso se trata la predicación en los últimos tiempos. Yo quiero llamarte a que esa predicación no suponga ninguna situación estresante en ti, sino que con gozo y con alegría puedas compartir lo que Dios ha hecho contigo. Y a partir de aquí tener paciencia, tener fe, pensar en la misericordia infinita de Dios. A veces nos encontramos situaciones en nuestra vida en las que decimos, no, este ya es un imposible. No, al contrario. Dios a lo mejor va a hacer un milagro que va mucho más allá de lo que ni siquiera tú o ni siquiera yo me puedo imaginar. A veces actuamos como los discípulos, ¿no? Y descartamos, ¿qué vas a hacer con samaritanos? Bueno, Dios tiene un plan precioso que a veces, quizá muchas veces, nosotros no vemos. Pero Dios lo tiene ahí, así que tengamos fe, tengamos paciencia y no dejemos de sembrar. Hermanos, como les digo, vivimos en los momentos finales, seamos capaces de recapacitar, seamos capaces de pensar en nuestro Evangelio, seamos capaces de pensar que Dios quiere actuar a través de nosotros. Así que olvidémonos de nuestro yo y dejemos que sea el Espíritu Santo el que obre y actúe. Te invito a que esta sea una realidad en tu vida, a que esta enseñanza que hoy encontramos aquí, tú puedas manifestarla a otros. Piensa que Jesús siempre presentó la verdad con amor, sobre todo con amor, en todas las ocasiones, y que puedas llevar a otros la esperanza de que Jesús vuelve pronto, de que Jesús está a las puertas, para que otros muchos, gracias a tu testimonio, puedan ser ciudadanos de ese reino de los cielos de misericordia, de gracia y de bondad que Jesús siempre presentó. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, que Dios te bendiga, mi querido hermano, que Dios llene tu vida de paz, de seguridad, de valentía y que puedas anunciar este evangelio precioso de la salvación que Jesús ofrece a otros muchos en el nombre de nuestro Señor. Amén.